Una entrevista súper interesante al preparador físico Celis Cova. Él contaba su experiencia con Luis Arraez y decía esto. Con todo respeto, oye Luis, ¿por qué tú no pones el tee en la zona de strike? Y él para la comida y me dice, ¿y cuál es la zona de strike? Y yo le digo, entre la rodilla y los codos, entre la rodilla y los hombros, el bateador tiene... Y sigue comiendo y no me dice más nada. Nadie sabe cuál es la zona de strike porque depende del umpire. Así mismo. Totalmente cierto, la zona de strike depende por los momentos de quien esté parado detrás del catcher. Incluso en el campo de las métricas avanzadas también hay un margen de error para esto de la zona de strike. Vamos a los datos. Si hablamos en términos analíticos, la zona de picheo, porque no es de bateo, se divide en tres capas que son el hard, que hace referencia a ese cuadrito que ustedes ven en las transmisiones, el shadow, que es un campo minado y básicamente la razón de la mayoría de los pleitos entre bateadores, managers y umpires, y está el chase, que es la zona más alejada del centro o del hard. Obviamente los bateadores que hacen swing en el hard les va mucho mejor a aquellos que hacen swing en la zona de chase. Por razones obvias, a menos que te llames Freddie Freeman o Jordan Álvarez, que son los dos únicos bateadores con run value positivo haciendo swing a picheos en esa área, o Eugenio Suárez, que dio su jonrón número 41 de la temporada a un picheo totalmente alejado de la zona. No solo pudo conectarlo, sino alarlo hacia su banda y con un swing descolgado para sacarla por el left field. Pero hoy quiero hacer referencia a ese margen de error del que hablaba Arraez, que en mi interpretación él se refiere al shadow, que es una especie de barrio sin ley que utilizan los pitchers recurrentemente para sacar outs, especialmente aquellos que no tienen rectas muy rápidas o sinker que rompen hacia adentro. Un swing a un picheo en la zona de shadow generalmente termina en un abanicado o en un foul que también es un strike, o en un contacto débil que usualmente se traduce en out. Si hablamos de promedios del MLB, los picheos en hard o en el queso tuvieron un exit velocity promedio de 93 millas por hora, mientras que los batazos que salieron en contacto por la zona de shadow tuvieron un exit velocity promedio de 86 millas por hora. ¿Se entiende? Además, los picheos que caen en esa zona son cantados en strike en un 20% de las oportunidades. Precisamente por eso es que se prenden esos mollejeros entre managers, pitchers, bateadores, árbitros, porque el shadow puede convertirse en una especie de prolongación de la zona de strike a criterio del umpire. Y obviamente los pitchers se hacen un picnic en cada uno de esos puntos. Pongamos el caso de Tarik Skubal y Chris Sale, que en el 2024 estos dos lanzadores tuvieron un porcentaje de picheos en la zona de shadow muy por encima del resto de la liga, porque ellos sabían que mantener el picheo en esa zona se traducía en resultados malos para quienes arriesgaran a dejar pasar los picheos y resultados catastróficos para quienes decidieran hacer swing. En esta zona se genera la cantidad de problemas que ya hemos visto única y exclusivamente por el factor humano, lo cual podría cambiar en los próximos años con la implementación del umpire robot. Además, podríamos esperar mejores estadísticas ofensivas porque el bateador entraría a la caja con la certeza de que hay una zona consistente, algo que no pasa ahora. Pero me interesa saber qué piensan ustedes. ¿El ojo humano hace más interesante el turno al bate? ¿O se necesita un robot milimétrico para ver más acción en el juego?